Bien, nuevamente, estudiantes de criminología, me dirijo a ustedes en este breve tutorial para tocar una de las últimas unidades de nuestro programa de estudios, que se llama Elementos materiales y formales del derecho. Se llama así elementos materiales y formales del derecho por dos razones. En primer lugar, porque se refiere a los sujetos y a los actos jurídicos. Los sujetos, en este caso, los elementos materiales del derecho positivo, son las personas físicas y las personas jurídicas. Y los elementos formales del derecho positivo, pues son el deber jurídico, la sanción, la coacción y el deber jurídico principalmente. Pero vamos a analizar primero a los elementos materiales del derecho positivo, que son básicamente las personas físicas y jurídicas. ¿Por qué se llaman elementos materiales? Bueno, ya lo habíamos comentado en un principio de nuestra clase, porque principalmente el derecho se nace, se constituye, se aplica para las personas, ¿sí? Las personas físicas o jurídicas. Nuestro derecho ya ha alcanzado otras dimensiones. Ustedes que son estudiantes de criminología, lo dijimos en algún momento, llevarán materias como derecho de los animales también, y ahí vemos que el derecho no solamente tiene el alcance de dirigirse hacia las personas físicas y jurídicas, sino también hacia otros seres vivos, hacia otros organismos, pero finalmente el derecho siempre lo van a usar, lo van a utilizar y lo van a aplicar las personas. Bien, así que empezaremos por hablar de estos elementos materiales, persona física y persona jurídica. Bueno, para este tema es importante que ustedes tengan, como yo se los pedí desde un principio, su código civil, para hablar de quién es la persona física y de quién es la persona jurídica. Tienen que tener en su código civil la información y se van a ir directamente al libro primero de personas, que en su artículo 32 nos dice quiénes son personas físicas y señala lo siguiente: son personas físicas los seres humanos. Y nos sigue diciendo: la capacidad jurídica es uno de los atributos de la persona que ésta adquiere con nacimiento y pierde por la muerte. La capacidad jurídica es igual para el hombre y para la mujer. Y luego sigue diciendo ahí que la protección que concede la ley a todo hombre y a toda mujer comprende a cada uno de los derechos inherentes a la personalidad y a la dignidad humana. Más adelante nos dice el artículo 36 que la capacidad jurídica es de goce y de ejercicio. En fin, este tema de persona física lo tienen sin problema, repito, en el libro primero, en el artículo 32 de su Código Civil, y yo lo voy a resumir brevemente. ¿A quién le llamamos persona física? Según nuestro Código Civil, a los seres humanos. Entonces, bueno, partiendo un poco de ese concepto, diríamos que persona física es todo individuo, todo ser humano, capaz y susceptible de ser sujeto de derechos, de deberes y de obligaciones. Repito, ¿quién es persona física? Todo individuo, toda persona, todo ser humano, susceptible de ser sujeto de derechos, de deberes y de obligaciones. El ser humano tiene dos tipos de capacidades. Básicamente la ley las enuncia como capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es un atributo que tienen las personas y que adquieren desde el momento mismo incluso de ser concebidas. Esa capacidad de goce los hace ser sujetos de protección, de que la ley los proteja incluso aún antes de nacer y desde luego hasta su muerte. Los hace sujetos de protección por parte de la ley. La capacidad de ejercicio es la aptitud o condición que se genera cuando una persona vive y llega a la mayoría de edad, es decir, llega a la mayoría a los 18 años de edad, donde al llegar a esa edad se dice que el ser humano ya tiene capacidad de ejercicio, esto es, que ya está facultado y ya tiene las condiciones para hacerse sujeto no solamente de derechos, sino también de obligaciones. Aunque esta edad de 18 años es una regla general, pero hay excepciones. Es decir, que hay actos jurídicos que una persona puede llevar a cabo independientemente de que no tenga esa edad. Puede tener 14, puede tener 16,
pero que ya está facultado para llevar a cabo, celebrar ciertos actos jurídicos, por ejemplo, para hacer testamento. Si no se requiere tener mayoría de edad, es decir, no se requiere tener 18 años. Para matrimonio tampoco necesariamente se requieren tener 18 años de edad, así que esta regla no aplica para todos los casos. Entonces, capacidad, repito, capacidad de ejercicio es aquella condición que se genera cuando una persona, cuando un ser humano llega a la mayoría de edad, dotándolo de ciertas facultades para poder llevar a cabo ciertos actos jurídicos. Bueno. Ahora, nuestro Código Civil también nos dice qué atributos tiene una persona física. Esos atributos ustedes creo que ya los han visto en otras materias. Desde luego ya saben que una persona física tiene patrimonio moral y material, puede ser tangible e intangible, que tiene nombre, que tiene domicilio, que tiene nacionalidad, que goza de una ciudadanía, que tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Estos son los atributos esenciales con los que cuenta una persona física y que desde luego están enunciados, como ya lo dije, en nuestro Código Civil. Si tienen dudas respecto a esos atributos, por favor me lo comentan en el correo que ya tienen, pero yo creo que es un tema que me parece que ustedes ya vieron. ¿Cuáles son esos atributos y cómo los adquiere la persona física? Ahora, desde luego, la persona física, pues también tiene no solamente esos atributos, sino también tiene, y que incluso están, enunciados acá en el artículo 39, 57, 54, 63 de su Código Civil, etcétera, etcétera. Pero bueno, no solamente la persona física goza de estos atributos, sino también cuenta con los derechos de la personalidad. Los derechos de la personalidad están indicados en su artículo 74 del Código Civil y me voy a permitir darle lectura. Dice, los derechos de la personalidad son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, ingravables y pueden oponerse a las autoridades y a los particulares sin más límite que el derecho similar de estos últimos. Denle lectura, por favor, a estos derechos de la personalidad. Quiero que me establezcan cuál es la diferencia. Tres aspectos. Primero, ¿cuál es la diferencia entre los derechos de la personalidad y los atributos de la persona física? Dos, que me ubiquen bien dos o tres derechos de la personalidad y que me indiquen qué diferencias hay también entre los derechos de la personalidad, los atributos de la persona física y las garantías individuales. Son tres cosas diferentes. ¿Sí? Pueden partir por analizar que los derechos de la personalidad y los atributos están señalados en el Código Civil y las garantías están señaladas en la Constitución. Eso sería, digamos, la primera diferencia. Para cerrar este pequeño tutorial respecto a la persona física, quisiera darles un concepto principalmente de los derechos de la personalidad. Para mí los derechos de la personalidad son los siguientes. Son aquellos derechos imprescriptibles que le pertenecen a la persona física y que emanan directamente, ¿sí? Y que emanan directamente de las cualidades y atributos esenciales de una persona física y que atienden a su esencia, ¿sí? A su personalidad y a su propia naturaleza. Tales derechos enunciativamente serían y podrían ser también los siguientes. Derecho de relacionarme con las personas que yo quiera. Derecho de asistencia o ayuda.
derecho a disponer de tu cuerpo total o parcialmente, derecho a tu individualidad como persona, entre otros. Es decir, chicos, quiero que ustedes me identifiquen algo que el legislador no quiso, no se atrevió a hacer. Yo creo que los derechos de la personalidad enunciativamente se quedaron solamente en un proyecto, vamos, como que no se atrevieron, el legislador no se atrevió a enunciar cuáles son realmente los derechos de la personalidad, si atienden a la esencia, a la interioridad y a la naturaleza del ser humano. Hay que atrevernos a posicionarlos, porque si no estamos cometiendo el error de confundirlos con los atributos o con las garantías. Yo creo que los derechos de la personalidad van mucho más allá de eso y pocos códigos en el país los enuncian. Por favor, coméntenme lo que opinan sobre estos derechos. Nos vemos mejor dicho, no nos vemos, nos relacionamos o comentamos cualquier duda en el próximo tutorial.